Bueno, la presentación la tengo preparada en dos partes. En una primera parte más breve, quiero haceros una introducción de cómo llego a trabajar en lo que llamo esa intersección entre cyborgs y wearables, o lo que me gusta llamarlo interfaces tecnológicas corporales, ¿no? Quiero haceros una breve introducción a mi formación y también el background de mi compañero en este camino de la práctica artística y en la vida, porque somos pareja, que es Alberto Valverde. Porque creo que es muy interesante remarcar esa, esa colaboración con una persona que no es específicamente del mundo del arte, ¿no? Esa colaboración multidisciplinar que nos lleva a hacer los trabajos que estamos haciendo. Yo, como podéis ver, soy licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo. Hice el doctorado también en la misma universidad con la tesis que se titula La piel biónica, membranas tecnológicas como interfaces corporales en la práctica artística. Y Alberto, mi compañero, tiene una formación en matemáticas y luego es especialista en diseño de sistemas, entornos interactivos, multimedia y robótica. Nosotros comenzamos a trabajar juntos en 2009. Yo en 2008 es cuando acabó mi licenciatura en Bellas Artes y para mí es cuando empieza también mi trayectoria como artista, justo cuando acabo la carrera, porque bueno, empiezo a recibir una serie de apoyos que me permiten centrarme en mi obra y empezar a trabajar en esa práctica artística fuera de lo que es los trabajos de la carrera, ¿no? Y bueno, decir que empiezo a trabajar con Alberto porque vimos que ambos estábamos interesados en las relaciones entre humanos y máquinas. También nos interesaba a los dos cómo amplificar las capacidades sensoriales humanas utilizando la tecnología. Y por último, y no menos importante, la comunicación entre humanos y plantas, que veréis a través de los trabajos que os voy a mostrar. En 2015, en diciembre de 2015, leo la tesis en la Universidad de Vigo, como os decía, la piel biónica, membranas tecnológicas como interfaces corporales en la práctica artística. Esto que estáis viendo es un archivo que realicé durante la investigación. En la tesis, básicamente lo que hice fue desgranar artistas y pensadores y científicos y personas que estaban trabajando acerca de cómo amplificar el cuerpo, ¿no? A través de interfaces tecnológicas. Aquí estáis viendo a Stellar. Bueno, lo que hice fue crear este archivo que estáis viendo, y me ayudó mucho a clasificar toda esa serie de personas, de hitos que estaban en torno a las interfaces tecnológicas corporales y que no podía visualizar en un momento en el que tienes tanta información recabada en una tesis, tantas fichas, no las puedes visualizar. Y antes de ponerme a escribir, hice este archivo donde pude ordenar cronológicamente todas esas interfaces tecnológicas y me ayudó un poco a desgranar la investigación. Daros muy brevemente dónde está esa unión o dónde veo yo esa unión entre los cyborgs y los wearables, porque a todos cuando nos dicen cyborg nos viene a la cabeza el imaginario del cyborg de ciencia ficción, de las películas de ciencia ficción. Sin embargo, creo que es muy interesante que el término cyborg fue acuñado desde la ciencia, fue acuñado desde dos científicos espaciales, Kleins y Klein, que en los años 60 pensaron en el cyborg como estáis viendo en la definición, un organismo cibernético que surge de la fusión entre máquina y orgánico capaz de sobrevivir en condiciones extraterrestres. Es decir, Klein y Kleins lo que pensaban era en un humano amplificado capaz de sobrevivir en el espacio sin ese traje espacial, ¿no? Para ellos eso era el cyborg y se acuñó como tal. Decir que entre el 60 y el 63 la NASA crea un programa, el Cyborg Program, que parece de ciencia ficción, pero sin embargo fue un programa de la NASA en el que lo que buscaban era cómo llegar a ese cyborg que proponían estos científicos espaciales, cómo llegar a ese humano amplificado que no necesitara de un traje espacial, ¿no? Y se investigaron cuestiones como si era posible la hibernación, si eran posibles los trasplantes durante los viajes espaciales, cuestiones que parecen completamente de ciencia ficción,
Y al cabo de esos 3 años del programa de la NASA concluye que aún no tenían la tecnología suficiente para llevar a cabo esas propuestas que se planteaban, ¿no? También en los años 60, en el 63, por otro lado, Hugo Gernsback estaba creando esta serie de artilugios como las tube glasses, una especie de gafas para ver la televisión que posiblemente inspirarían a las siguientes gafas de realidad virtual que aparecerían años más tarde. Decir que Hugo Gernsback, aquí estamos en el 63, en paralelo a la idea de cyborg, pero que este hombre creó artilugios como este, que es el Isolator, en el año 1925, y que acuñaría en el 26 el término ciencia ficción. Decir que también es interesante ver el paralelismo que en estos años, en los años 20, por ejemplo, en el año 24, meses antes de que apareciera el Isolator, en las artes visuales André Breton estaba creando el primer manifiesto surrealista, ¿no? Y muy próximo al imaginario que utiliza Hugo Gernsback en este Isolator, que bueno, es bastante irónico y lo que pretende es crear un aislamiento, ¿no? Una persona para que pueda concentrarse y estudiar o escribir. Y se anticiparía también a esos interfaces corporales, o esas cosas que te pones sobre el cuerpo, para de algún modo amplificar o modificar nuestras capacidades sensoriales. Luego también en el 65, por ahí por los años 60, Ivan Sutherland crearía el casco de realidad virtual, cuando el término de realidad virtual aún no estaba acuñado, ¿no? Que se acuñaría años más tarde, incluso creo que sobre los años 80 y con intereses ya comerciales. Y así para haceros un resumen muy rápido, quería comentaros que entre finales de los 50 y finales de los 60, como viendo, y esa es la conclusión que llegué a lo largo de ese recorrido que hice durante la tesis y de ese desgranar de los interfaces que se estaban creando, decir que para mí la genealogía de lo que hoy día se conoce como interfaz tecnológico corporal surge en esta década, que va de finales de los 50 a finales de los 60, y lugares del mundo, del planeta, bastante distanciados. Es decir, como estáis viendo en las imágenes, tenemos a Diana Dew, una creadora que en el 67 crea una serie de prendas con luz, esto es en Estados Unidos. A continuación tenemos a Suko Tanaka, que en Japón también trabaja con tecnología, luz y cuerpo. A continuación, Walter Pichler, él estaba en Europa y trabaja con esta especie de artilugios que se pone encima de la cabeza, que se anticipa también un poco a la realidad virtual. Y por último, Ligia Clark, que estaba en Brasil. Bueno, voy a ir desgranándoos un poquito más de cada uno de ellos. De formación era ingeniera electrónica y crearía wearables. Wearables, como ya casi todos conoceréis, es ese término inglés que se utiliza para designar la ropa en la que se utiliza tecnología. Pero Diana Dew crea wearables cuando aún no existía, no se había creado el término wearable, ¿no? Ella crea toda una serie de ropas en las que incorpora tecnología, en las que incorpora luces y crea sus propias baterías y tiene una autonomía, estas prendas que crea Diana Dew, de unas 2 horas más o menos. Y es curioso porque ella crea su propio sistema de baterías que años más tarde el ejército de los Estados Unidos le compra la patente de ese diseño y Diana Dew tiene una carrera muy fugaz porque rápidamente desaparece de la escena artística cuando le compran la patente de la batería y realmente es bastante complicado encontrar bastante bibliografía de esta creadora porque es una carrera muy fugaz y yo no llegué a averiguar si seguía viva, si no, o sea, es bastante complicado. Y bueno, la intención de Diana Dew con estos trajes era crear experiencias sensoriales a través de las luces, como ya decía, luces parpadeantes integradas en sus trajes.
Es curioso también esta pieza de Diana Diu, que es aún menos conocida, que es el Movie Dress, que ideó en el 68. Ella lo que quería era crear un vestido en el que integraba pequeñas pantallitas y en esas pantallitas poner películas, vídeos. ¿Qué ocurrió? Que en el 68 no tenía la tecnología suficiente, no existía la tecnología tan pequeñita para integrar esos vídeos en el vestido. Pero años más tarde, bastantes años más tarde, en el 2007, el diseñador Hussein Chalayan creó el video dress. Este vestido dio la vuelta al mundo porque Hussein Chalayan fue uno de los primeros diseñadores en crear wearables en alta costura y llevarlos a la pasarela, y utilizaba pequeños LED, como veis en la imagen, para crear este traje. Y dio la vuelta al mundo cuando realmente tenía hasta un nombre muy parecido a lo que Diana Diu estaba creando en los años 60, ¿no? En el 56, si saltamos a Japón, como os decía antes, tenemos a Asuko Tanaka. Asuko Tanaka era una creadora que pertenecía al grupo de performance Gutai, que rechazaban la sociedad de consumo, y en Kioto se anticiparon también a movimientos como fue años más tarde el Fluxus en Europa. Asuko Tanaka exploraba el arte de acción a través de estos trajes en los que incorporaba tubos fluorescentes, tubos de colores, como podéis ver, e indagaba acerca del cuerpo y los movimientos del cuerpo. Y luego en la imagen de la derecha podéis ver los trajes durante las performances con los que se movía, bailaba, y a ella le gustaba decir que sus trajes o sus vestidos eran pintura en movimiento. Al fin y al cabo eran una extensión del cuerpo, y puede que Asuko Tanaka haya sido una de las pioneras en el uso de tecnología y performance, ¿no? En Europa, como os decía, teníamos a Walter Pichler, que en el 67 crea estas piezas que pueden perfectamente ser, son súper contemporáneas, o sea, se anticipó a su tiempo, se adelanta al fenómeno de la realidad virtual cuando aún no se hablaba de ello. Pero bueno, no eran en sí un casco de realidad virtual. Él con lo que hablaba era de la televisión y cómo la televisión estaba dentro de todos los hogares, y de algún modo son unas piezas sarcásticas, ¿no? En las que critica cómo la caja tonta demanda al usuario, ¿no? Son unas piezas inmersivas donde habla del espacio individual de las personas. Tiene dos formatos, este y este. Aquí podéis ver los dos. Y luego, por último, tenemos a Ligia Clark. Bueno, decir que Ligia Clark, los 4 creadores que estamos viendo, es la única que no utiliza tecnología entendida como algo que se enchufa o algo que procesa algo que procesa datos en sus obras. No utiliza tecnología, pero sin embargo hace una investigación muy exhaustiva acerca de la visión del cuerpo y sus sensores. Por eso la incluyo en esta selección de artistas que estaban trabajando más o menos dentro de esa misma década, ¿no? Ligia Clark sería un referente, y es un referente para el arte de acción, la investigación acerca de la sensorialidad, el cuerpo. En esta obra que estáis viendo, la de la serie Ropa, Cuerpo, Ropa, lo que crea son esta especie de buzos, esta especie de monos, y en la performance está un hombre y una mujer dentro de esos trajes, en los que no tienen visión, o sea, tienen una especie de capucha por delante de los ojos y no ven, tienen tapado el sentido de la vista. Y sin embargo, estos trajes lo que tienen son una serie de bolsillos en los que dentro de cada bolsillo hay diferentes texturas, y juega con... Ligia Clark investiga con eso, cómo una persona tiene que meter la mano dentro del bolsillo de la otra,
indagar acerca de esas texturas y de la sensorialidad. Bueno, ahora os voy a hablar brevemente del cyborg. Diréis, bueno, ¿qué relación hay entre los wearables y entre los interfaces corporales y los cyborg, ¿no? Pero si dejamos atrás esa visión del cyborg de ciencia ficción, nos centramos en el cyborg de Klein sin Klein para ir al espacio y nos centramos en este investigador, Steve Mann, que actualmente trabaja en Canadá, tiene una formación en ingeniería eléctrica y lleva obsesionado desde los años 80 en la creación de interfaces para poner sobre el cuerpo y de algún modo amplificar la visión, ¿no? Estáis viendo ahí una progresión desde los 80 hasta finales de los 90, eso que parecen unas gafas de sol a finales de los 90 son unas gafas que están capturando todo lo que está viviendo a lo largo del día, lo guardan en unos discos duros para luego poder revisar todas esas grabaciones, ¿no? Porque ya os digo, este investigador está obsesionado con el sentido de la visión. Y bueno, es interesante que los medios, bueno, sobre todo los medios sensacionalistas, lo llaman el padrino del cyborg, porque él lo que quiere es llevar esos artilugios 24 horas a la calle con esos artilugios y está obsesionado por grabar todo lo que pasa y poder revisarlo, ¿no? Tener como esa memoria grabada. Pero sin embargo, fue una persona que acuñó el término wearable computer, ¿no? Para decir ese ordenador vestible que llevas encima. Y ahí los términos de wearable y cyborg están muy entrelazados. Bueno, antes de trabajar en la universidad en Canadá, se formó en el MIT y me resultan muy curiosas estas imágenes porque aquí aparece Steve Mann y otros compañeros suyos en el grupo de investigación Perceptual Computing en el 96, todos ellos con los artilugios vestibles o portables que estaban creando. Aquí en el 96. Y bueno, aquí tenéis a Steve Mann a la izquierda del todo con sus gafas y a la derecha del todo este otro chico que también lleva una gafa, pues sería Tart Starner, que crearía en 2012 las Google Glass. Y Steve Mann en el 98 tenía este otro prototipo que se le parece mucho, ¿no? Entonces ahí está la lucha de las dos gafas que, bueno, al final pues fue un fracaso, ¿no? Las gafas de Google, pero que Steve Mann reclamaba que en el 98 tenía un prototipo que se le parecía demasiado a las Google Glass. Bueno, con todo estas cosas en mente, todo esto que os cuento, toda una investigación exhaustiva acerca de lo que se estaba haciendo en el terreno de las interfaces tecnológicas corporales, pues echamos algo en falta, que era que los wearable, sobre todo los wearable comerciales, lo que medían era el yo cuantificado, es decir, cuántos pasos damos, cuánto sudamos, cuántas calorías gastamos, cómo es nuestro estado, ¿no? Ya sabéis, los wearable que se venden para deporte. Pero sin embargo, echamos en falta en esta investigación que los wearables midieran el medio que nos rodea, ¿no? El medio ambiente, es decir, cuánto temperatura hace en el exterior, cuánta radiación ultravioleta me está dando, cuánto monóxido de carbono hay, etcétera, etcétera. Entonces, con esta idea en mente de medir el medio que nos rodea, vimos esta carencia, Alberto y yo, y en el 2015 tuvimos la suerte de que hubo una convocatoria conjunta de Laboral Centro de Arte aquí en Asturias y Telefónica I+D en Barcelona para crear un wearable con una condición que tenía que ser en open source, en código abierto. Nos presentamos a la convocatoria, tuvimos la suerte de que la ganamos y tuvimos 3 meses en Laboral Centro de Arte en Gijón para idear ese wearable desde la práctica artística
y otros 3 meses en el laboratorio de I+D de Telefónica en Barcelona. Bueno, nosotros nos presentamos a la convocatoria con esta idea que os comentaba y nos presentamos con este esquema. Queríamos medir del medio variables como altitud, temperatura, luz ambiente, radiación infrarroja, radiación ultravioleta, etcétera, y relacionarlas con el estado de ánimo del usuario. Llegamos a Laboral con este esquema sin saber muy bien cómo íbamos a formalizar ese trabajo, pero con un interés muy grande en medir todas estas variables, porque son variables que nuestro cuerpo no puede medir, o al menos los sensores naturales de nuestro cuerpo, si las pueden detectar, no nos pueden alertar de ellas de forma inmediata. Por ejemplo, si recibimos mucha radiación ultravioleta, a veces no nos damos cuenta y ya nos quemamos. Cuando nos dimos cuenta ya tenemos la piel quemada, ¿no? Entonces llegamos a elaborar con esta idea y tuvimos a nuestra disposición un Fab Lab, un laboratorio de fabricación digital, ¿no? Con impresoras 3D, cortadoras láser, para ponernos a crear esta pieza. Y bueno, le dimos muchas vueltas porque queríamos que fuera en código abierto y que cualquier persona que tuviera acceso a un Fab Lab pudiera replicar este interfaz. Entonces empezamos a trabajar con la impresora 3D. Impresora 3D, hacía poco que ya teníamos una en nuestro estudio, pero sin embargo la cortadora láser, nunca habíamos tenido acceso libre a una cortadora láser. Entonces, bueno, pasamos los 3 meses de verano que tuvimos la residencia en el Fab Lab de Laboral, encerrados en el Fab Lab, como digo yo, pensando con las manos, ¿no? Porque era mucho de práctica, perdón, ensayo-error, probando cosas, a ver si funcionaban, probando materiales y hasta que dimos con el diseño final de ese objeto. Bueno, como nos empeñamos en que fuera algo replicable, algo que la gente se pudiera poner, pensamos en hacer ese traje a modo de kit. Lo que estáis viendo aquí son unas pequeñas sonets que integramos en el traje para de algún modo alertar con colores de lo que está pasando. Y esos LEDs estaban integrados en unas bases creadas en 3D y a su vez esa otra base negra está creada en cuero y por detrás tenía imanes que permitían de este modo poner esta especie de partes del kit en la ropa cotidiana, ¿no? En la ropa del día a día. Aquí veis los sensores, utilizamos sensores que están en el mercado, sensores bastante económicos y los programamos con Arduino. Utilizamos Arduino porque, bueno, creo que es una plataforma, seguramente conoceréis. Bueno, para quien no sepa qué es Arduino, digo rápidamente que Arduino es un microprocesador que se creó para artistas y personas que trabajan en entornos creativos porque no necesitas unos conocimientos muy grandes de ingeniería, ya viene el microprocesador hecho y lo que tienes es que conectar sensores, actuadores y, bueno, saber un poco de programación para hacer las interactividades que Aquí tenemos los sensores, una vez más en la diseñada 3D, y estos son los mismos sensores ya con la carcasa. Aquí tenemos los sensores de luz con esa pequeña apertura para que entre la radiación y se puedan medir. Aquí está el controlador, unos servomotores que se movían. Luego creamos la caja de ese kit también en el Fab Lab, cortada con láser, con todas nuestras partes de ese kit. Aunque la idea primera era crear este kit para que la gente se lo pusiera en su ropa cotidiana, su ropa día a día, como aún teníamos tiempo de residencia, pues dijimos, bueno, vamos a crear un vestido para poner ese kit. Y bueno, nos metimos en un terreno farragoso, pues ni Antonio y yo tenemos formación en patronaje, entonces no sabíamos cómo solucionar el vestido hasta que dijimos, mira, vamos a abordarlo desde lo que vamos a hacer, que es la escultura. Y como Niki empezamos a hacer con Eva, que era un material que por textura se parecía bastante al material final que utilizamos, que fue cuero, y hicimos el bodeceto goma eva, como estáis viendo, luego lo quitamos del maniquí y motos, lo digitalizamos y lo
cortamos con láser en el material final que fue cuero. Este es el resultado, es el primer Environment Dress. Como estáis viendo, ahí veis las pequeñas partes conectadas con los cables. Nosotros no queríamos hacer un wearable al uso, un wearable de los llamados wearables comerciales, en los que se busca una funcionalidad, pero que no se note la tecnología. Nosotros lo que queríamos era denotar que esa tecnología está ahí y esa tecnología te permite de algún modo amplificar el cuerpo, amplificar esas capacidades sensoriales. Por eso queríamos que ese cable y esos LEDs y esas partes formaran parte de la estética de nuestro interfaz, ¿no? Bueno, este es Environment Dress, aquí veis un detalle y decir que cómo funciona este vestido. Por aquí estáis viendo en la espalda los sensores. Lo que hace el vestido es recoger variables del medio, las variables que decíamos al principio, humedad, temperatura, presión atmosférica, etcétera, etcétera. Y estas variables se relacionan con el estado de ánimo de la persona que lo viste. ¿Cómo se relacionan? Pues tenemos una app en la que tú desde el móvil le dices al vestido, Buah, me encuentro triste, o me encuentro súper contento, me encuentro cansado. Entonces el vestido va relacionando esos estados de ánimo que tú le dices con lo que ocurre alrededor. Si hay mucha radiación ultravioleta y tú dices que te enfadas, el vestido sabe que si hay mucho sol es probable que te vaya a enfadar. Entonces, por eso es capaz de llegar a predecir cómo te vas a encontrar. Y los colores que veis en el traje, esos colores que cambian, pues también cambian en relación a cómo va a ser tu estado de ánimo. Es decir, tú puedes decir al vestido, mira, si crees que me voy a encontrar bien, ponme los colores en violeta, o si crees que me voy mal, cámbiamelos a verde, etcétera, etcétera. Tú puedes controlar todas esas variables. Bueno, y luego aparte, creo que no mencioné que él tiene GPS, entonces puedes saber en qué lugar de la ciudad te encuentras mejor o peor y qué es lo que estaba sucediendo en ese lugar. Aquí veis un detalle del hombro y os voy a poner un vídeo muy breve, es el traje en movimiento. Bueno, como os decía antes, este es un poco el resultado de los mapas que obtenemos cuando utilizamos por una ciudad, ¿no? Tenemos ahí todo el recorrido que hace la persona que lleva el traje puesto. Luego, los circulitos de color, bueno, habría una leyenda en la que se podría ver qué color corresponde a qué estado de ánimo cuando la persona registra con su móvil el estado de ánimo, porque como no es algo que se esté guardando continuamente, tiene que la persona decir cómo se encuentra. Bueno, el vestido estuvo nominado a los premios Stars de Science, Technology and the Arts de la Unión Europea y a contaros también Environment Dress 2.0 porque aún teníamos tiempo en las residencias, estamos teniendo el Fab Lab a nuestra disposición, hemos finalizado el Environment Dress que acabamos de ver y nos dijimos, bueno, queremos hacer otro vestido con la intención de una intención más formativa, ¿no? Porque habíamos puesto mucho empeño en este primer vestido si pudiera replicar en un Fab Lab, dejando todos los planos de todo en abierto, todos los planos de las piezas, todos los para imprimir las carcasas. Queríamos hacer uno que, bueno, sí que es explicable, ¿no? Pero que ya es un poco más complejo. Entonces nos pusimos a trabajar en Environment 2.0 y el resultado fue un vestido con bueno, más que un vestido, es una especie de chaleco con esta especie de escafandra y bueno,
decir que lleva los mismos sensores, mide lo mismo. Lo que pasa que en vez de alertar con de lo que va a pasar, lo que hace es anticiparse. Es decir, si el vestido sabe que a ti no te gusta nada la radiación roja, cierra la escafandra. Y si cierra la escafandra tienes esta pantallita para continuar viendo, ¿no? Y poder desplazarte. O si ve que molesta mucho el ruido porque estás en un sitio con mucha gente, activa unos pinchos que tiene en la espalda, que aquí estáis viendo. Bueno, en esta, la que estáis viendo la imagen soy yo, en Ars Electrónica. Ars Electrónica es un festival que se celebra en Lima todos los años, dedicado al arte y tecnología. Tiene varias sedes en la ciudad, pero una de ellas es como un espacio más extenso. Y yo estaba paseando por Post City con el vestido, mientras tenía el móvil en la mano, iba agitando cómo era mi estado de ánimo. Y en otro punto de la misma exposición, podía seguir en una pantalla en directo los datos medioambientales, sonido, luz, radiación ultravioleta, mi estado de ánimo y todo el recorrido que yo estaba haciendo por ese espacio expositivo, ¿no? Parte de la leyenda de colores de cómo me iba poniendo. Bueno, aquí podéis ver la app que, bueno, no es una app, es una web que creamos para configurar, en este caso, el primer environment dress. Y aquí os voy a poner brevemente un trocito del vídeo del segundo environment dress que grabamos en Badalona y también en Barcelona, y para que veáis un poco el vestido en movimiento. No os lo entero porque el vídeo lo podéis ver íntegro en mi web. Bien, como podéis ver al final, este segundo traje también está hecho entero en un Fab Lab. La escafandra, que parece tan compleja, es madera de DM, perdón, madera de contrachapado, con esas rayitas para que la madera se haga más flexible, poder doblarla y poder hacer ese casco. Todas las partes que componen el casco, estas blancas, están hechas en 3D. En la parte de adelante que veis al principio que parpadea, aquí está toda la electrónica, estos agujeritos. Dentro de los agujeritos están los sensores y por eso tienes esos agujeritos para que puedan seguir entrando las variables medioambientales. Y al final, bueno, pues lo que os comentaba, lo que queremos con este traje, bueno, estos pinchos están cortados también con láser, estos son servomotores que mueven los pinchitos, aquí hay unos LED. Lo que pretendemos con este traje es amplificar de algún modo esas capacidades sensoriales, ¿no? Para poder relacionarlas con el estado de ánimo de las personas. Voy a pasar al siguiente proyecto. El siguiente proyecto del que os quiero hablar es Clorofila 3.0. Clorofila 3.0 es un proyecto al que le tengo mucho cariño porque fue el primer proyecto que Alberto y yo desarrollamos juntos en 2009. Y os pongo que dura hasta la actualidad porque realmente se transformó y mutó en otros proyectos, pero es un trabajo con el que actualmente seguimos investigando. Deciros que nuestros proyectos suelen ser
así bastante largos en los que empezamos a investigar sobre algo y se va transformando a lo largo de los años y seguimos indagando a través de ello. Lo que hicimos en Clorofila 3.0, habíamos leído unas investigaciones de un grupo de investigación, de un grupo de investigación ruso que había experimentado con plantas y que había detectado que las plantas eran sensibles a lo que ocurría en el medio. Estos investigadores habían sido bastante bestias con las plantas porque las habían cortado, quemado y estaban midiendo cómo reaccionaban, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que buscamos entonces fue crear un sensor que nos permitiera medir las plantas. Y gracias a Arduino y a un algoritmo desarrollamos un sensor que lo que nos permite es ver cómo las plantas son sensibles al medio que les rodea. Es decir, podemos medir cómo las plantas varía la actividad eléctrica de las plantas dependiendo qué ocurre a su alrededor. Si sube la temperatura, si cambia el sonido, si aproximas otra planta, si aproximas objetos, etcétera, etcétera. Entonces, la primera formalización que hicimos con Clorofila 3.0 fue crear unos sensores para medir las vibraciones eléctricas que tienen lugar en el interior de las plantas y con estos sensores lo que hicimos fue transformar estos datos que estábamos recibiendo de las plantas en sonido. Bueno, tengo las imágenes más adelante. Os voy a mostrar este vídeo rápidamente. El funcionamiento de nuestro sensor es el siguiente. Nosotros clavamos un cablecito en la tierra, cerca de la raíz de la planta, y enrollamos otro cablecito en una de las ramas de la planta. Y lo que hacemos es ajustar cada una de las plantas, porque todas las plantas son diferentes, y medir así la sensibilidad de la planta. Ahí veis que Alberto está ajustando el sensor. Y lo que obtenemos son estas curvas, ¿no? que nos indican lo que varía dentro de la planta. Aquí veis que cuando toca la planta, pues la curva cambia. ¿Qué ocurre? Que esta variable no nos parece demasiado interesante, porque realmente ya hay sensores capacitivos en el mercado que lo que permiten es hacer como un interruptor con la planta, ¿no? On-off, o crear música o diferentes interactividades. Entonces realmente esa capacidad no nos parece muy interesante y la desechamos y medimos otra, ¿no? Como por ejemplo la que estáis viendo, que es que cuando sopla la planta, ahí cambian la curva de nuevo y medir que ocurren cosas. Como os digo, cada planta hay que ajustarla. Las plantas de hojas grandes son como bastante más lentas, las plantas de hojas pequeñas son muy rápidas, las plantas carnívoras somos incapaces de ajustarlas porque tienen como mucha actividad eléctrica. Aquí veis que está tocando la planta y no ocurre nada. No cambia la curva porque está ajustada para cuando le echa el aliento. Y en esta última parte de la demostración está moviendo los cables para que veáis que que no ocurre nada cuando mueves el cable. Toca la hoja y la planta ni se inmuta. Sin embargo, al mover la maceta, sí que hay una variación así ahí grande, porque la planta no está acostumbrada a que la saquen de su medio, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona el sensor? Como os decía anteriormente, tenemos un cable que ponemos en una ramita, otro cable que va a la tierra y medimos el estado eléctrico de la planta. Vimos que en esa curva no pasaba nada interesante, sin embargo, esa curva la amplificamos mucho
y ahí tenemos una señal oculta. ¿Qué nos permite esa señal? Como os decía, ajustar la planta para medir su sensibilidad a la luz, al sonido, al CO2 o diferentes variables. Como os decía al principio, la primera obra, el primer trabajo que desarrollamos con clorofila tocero fue un jardín en el que con esta especie de pinchitos que estáis viendo, colocamos la electrónica, colocamos ese altavoz, unos potenciómetros para ajustar la planta y lo que hicimos fue conectarlo a las plantas y crear un jardín sonoro en el que cambiaban los sonidos dependiendo de lo que estuviera ocurriendo con las plantas. Y aquí tengo un breve vídeo en el que podéis ver cómo suena. Bueno, estábamos trabajando con clorofila 3.0, pero ya estaba indagando acerca de los interfaces tecnológicos corporales en mi tesis y nos dijimos, bueno, ¿por qué no juntamos clorofila 3.0 con los interfaces tecnológicos corporales? Ya que veíamos que las plantas son más sensibles que los humanos, de algún modo, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechar esa sensibilidad para crear un wearable o un interface que nos permita de algún modo continuar amplificando ese cuerpo, ¿no? A través de la sensibilidad de las plantas? Y así surge Symbiotic Interaction, que es un proyecto que creamos en residencia en Umea, en la Universidad de Umea, en Suecia, durante 6 meses. Llegamos a la Universidad de Umea con este esquema. Lo que queríamos era medir lo que ocurría en las plantas y relacionarlo con las personas, ¿no? Entonces queríamos convertir queríamos convertir Symbiotic Interaction en un wearable que pudiera relacionar plantas y personas. Llegamos allí y esta vez teníamos claro que queríamos hacer un wearable en el que a mi medida. Entonces el primer paso fue escanearme, ese es mi cuerpo, y empezamos a bocetar en 3D sobre mi cuerpo, creando el volumen de esa pieza que queríamos idear. Y uno de los primeros pasos fue pasar esa especie de mochila, esa especie de interface que estábamos creando, algo volumétrico que pudiera poner sobre mi espalda y ver si íbamos bien por ahí o no. ¿Por qué hicimos esto? Porque el trabajo final iba a estar creado en 3D. El 3D lleva mucho tiempo de impresión y no podíamos hacer algo que luego no fuera a servir. Entonces, por eso creamos este primer boceto. Vimos que estaba bien y continuamos trabajando sobre la idea. Esta fue la primera prueba de impresión y este fue el trabajo final. En el trabajo final lo que tenemos es una especie de mochila. En la espalda hay una serie de bolitas. Dentro de cada bola hay una planta y la planta está conectada a los sensores. A través de los sensores lo que medimos son, como veíais antes, las vibraciones eléctricas que se producen en la planta, y entonces esto nos da información acerca de la planta que el usuario recibe por medio de cambios en los colores que podéis ver, por medio de sonido en un pequeño altavoz que tengo ahí encima del pecho, y también por cambios en las gráficas que podéis ver aquí en este guante.
Y a cambio lo que queríamos era darle algo a la planta. En este caso yo le daba mi CO2. Aquí podéis ver un detalle de la espalda y aquí podéis ver el segundo de los trajes. Porque al final hicimos dos trajes que miden lo mismo, pero bueno, están colocados los artilugios de manera diferente. En este traje hay una pequeña mochila en la espalda que la planta gota a gota. Y aquí podéis ver los dos. Y aquí os voy a poner un breve vídeo donde podéis ver todo el proceso del trabajo. Bueno, como pudisteis ver en el vídeo, es un trabajo, bueno, nos llevó 6 meses, implica toda la parte primero de diseño de todas las piezas, todo corte con láser de las piezas, impresión 3D, el diseño de la electrónica que va en los trajes, la confección de los trajes. Es un trabajo bastante completo en el que están en juego bastantes disciplinas y bastantes áreas de conocimiento. Bueno, tengo aquí un vídeo, pero bueno, este lo podéis ver íntegro en la web. Es una pieza de videoarte que hicimos con el traje. Hay una pequeña parte de making of en el otro vídeo que visteis íntegro. Es una pieza de videoarte que construimos a partir de la interfaz. Bueno, decir que, por ejemplo, estas imágenes que estáis viendo las grabamos en unos invernaderos en Umea, en un grupo de investigación de biología que investigan psicología de las plantas. Fue muy interesante porque dentro de Umea, en Umea estábamos ubicados en
en un Fab Lab, que también tiene un Soft Lab dedicado a la creación de wearables, y allí nos pusieron en contacto con estas personas, este grupo de investigación, y fuimos a mostrarles nuestro sensor. Porque, bueno, nosotros sabemos que podemos medir esa variable, sabemos que ocurre algo en la planta, pero no sabemos si la planta está sintiendo dolor o placer. Sabemos que algo le pasa a la planta, pero no sabemos qué es, ¿no? Y tampoco tenemos una formación científica en ese ámbito. Entonces, nos pusieron en contacto con estas personas un poco para que les explicáramos lo que estábamos haciendo y que nos dijeran. Y fue muy interesante porque, bueno, dijeron que lo que estábamos haciendo tenía todo el sentido y las conclusiones a las que estábamos llegando y las mediciones tenían sentido dentro de la biología de la planta, pero que ellos tampoco tenían ni idea que era lo que estábamos midiendo que conseguía esos resultados de una manera tan inmediata, ¿no? Estuvimos allí, estuvimos en su laboratorio, nos dejaron plantas allí para medir y hacer la demostración. Fue súper interesante y luego nos dejaron también sus instalaciones para grabar el vídeo. Bueno, aquí traigo algunas imágenes de los trajes que estuvieron expuestos en diferentes lugares. Aquí está en Roubaix, en Francia, en un museo que está dentro de una antigua piscina y era una exposición sobre wearables. Decir que una de las partes más interesantes de este proyecto es cómo podemos detectar los humanos patrones. Es decir, si llevas el traje puesto durante un periodo suficientemente largo de tiempo, acabas viendo esos patrones de la planta. Es decir, que las luces cambian de un color determinado o que los sonidos cambian de una manera determinada. Es como cuando tienes un perro o un gato y tú sabes que algo le pasa, ¿no? Porque vives con él y algo le pasa. Pues es casi lo mismo. Sabes que a la planta le está ocurriendo algo porque detectas ese patrón que está haciendo, ¿no? Aquí un detalle del guante. Bien, y ahora quería hablaros de este proyecto que es de Plant Sense y es como la continuación, ya os digo, el proyecto Clorofila 3.0 es un proyecto muy largo que dura desde 2009 hasta la actualidad porque se va mutando y va evolucionando a lo largo de estos años. Bueno, de Plant Sense lo creamos gracias a una residencia Vertigo Starts. Las residencias Vertigo Stars son un programa de Europa 2020 y es un programa en el que primero hubo una convocatoria para proyectos de I+D+I que no tuvieran que ver con el arte y después hubo un llamamiento a artistas que quisieran trabajar en estos proyectos o con estos proyectos creando una obra. Perdón. Bien, nosotros vimos la convocatoria y vimos un grupo multidisciplinar que se llama Flora Robótica, que lo que estaban haciendo era investigar las relaciones simbióticas entre robots y plantas y explorando las plantas y la arquitectura, ¿no? Nos pareció muy interesante lo que estaban haciendo y dijimos, bueno, pues vamos a mandar un proyecto para trabajar con ellos. Con tan buena suerte que cogieron nuestro proyecto y nos fuimos a Copenhague y a Lübeck, en Alemania, 3 semanas a ver lo que estaban haciendo ellos. Bueno, como decía, Flora Robótica es un grupo en el que participan, es un proyecto en el que participan varias universidades. Nosotros estuvimos en la IT University de Copenhague, en el CITA, también en Copenhague, y luego en la Universidad de Lübeck. Estos son todos los partners del proyecto. Bueno, ahí estoy yo en el centro y a la izquierda está Albero y los otros 3 personas son el equipo de Flora Robótica. Allí estamos delante de una de sus piezas en Copenhague y deciros que fue súper interesante la experiencia de pasar 3 semanas allí empapándonos de lo que estaban haciendo porque indagamos mucho más y acerca de su investigación, ¿no? Aquí tengo una imagen en Lübeck que estábamos probando con ellos nuestro sensor. Y bueno, deciros que cuando nos presentamos al proyecto de esta residencia, lo que pedimos era un proyecto de obra. ¿Qué quieres hacer tú con esta gente? Nosotros, como hemos trabajado con plantas, dijimos, bueno, que el pacto y las plantas, un crear una
en todas las plantas en nuestra piel. Esa fue lo que nosotros, con la idea que llegamos a Copenhague, ¿no? Entonces nos pusimos a ver lo que estaban haciendo el equipo de Florobótica, nos pusimos a pensar más en esa obra y nos dimos cuenta que quizás para sentir las plantas, en la piel se quedaba corto o se iba a quedar corto en el espacio expositivo. Es decir, cuando haces un wearable, cuando haces una interfaz, tú lo llevas a una exposición, que es el fin último, ¿no?, de la práctica artística, donde se produce el conocimiento en las exposiciones. Tú llevas ese traje a una exposición y el público no se lo puede poner, el público no lo puede experienciar. El público lo que puede hacer es ver un vídeo de cómo funciona o creerse que tu traje funciona, ¿no? Entonces dijimos, bueno, queremos ir un paso más allá y queremos hacer una interfaz que el público pueda coger, pueda tener en sus manos y pueda percibir las plantas. Y fue así como surgió todo el proyecto de crear de Plant Sense, crear ese jardín. Bueno, deciros también que cuando estuvimos allí en Copenhague y en Lübeck con Flora Robótica, ellos como trabajan o lo que hacen, tienen una investigación muy exhaustiva en saber qué luces hacen que las plantas las sigan, plantas trepadoras, y qué luces repelen las plantas. Entonces, esto les vale en arquitectura para mover las plantas por donde ellos quieren, ¿no? Y guiar las plantas por donde quieren. Entonces nos dimos cuenta de que sí, la investigación de flora robótica es muy interesante, sin embargo lo que hacen es hacer lo que quieren a su antojo con las plantas. Entonces dijimos, bueno, nosotros queremos darle la vuelta a esto en nuestra práctica artística, en nuestra obra, y lo que queremos crear es un jardín y ese wearable, pero un jardín en el que las plantas sean las protagonistas, en las que las plantas muevan todos los elementos del jardín. Entonces, con estas ideas que os acabo de contar en mente, volvimos a Asturias, volvimos a Laboral Centro de Arte y una vez más tuvimos una residencia allí para desarrollar durante varios meses este proyecto. Empezamos a trabajar en el diseño de ese jardín. Lo que estáis viendo aquí es el interior de ese interface blando que el público puede coger. Ese interface se mueve gracias a unos motores y gracias a varios altavoces de baja frecuencia. Aquí veis uno de los altavoces colocados, parte de la electrónica, en una estructura creada en 3D. Y en la siguiente imagen veis ya el objeto real, ¿no?, impreso y con parte de la electrónica ya colocada. Aquí veis el mismo objeto, las mismas tripas de ese interface blando, que aquí está cortado así en una sección. Aquí veis parte de lo que veréis luego en la obra acabada, que son los contenedores para utilizar ese sensor. Seguimos utilizando ese sensor de clorofila 3.0, pero aquí teníamos que enfrentarnos a un reto más, que era instalarlo en un jardín y que pudiera estar regándose y funcionando el jardín como tal durante varios meses en una exposición, ¿no? Entonces, por eso ideamos utilizar, bueno, una vez más PLA. PLA, bueno, sabéis que es un plástico de impresión, utilizamos PLA y no ABS porque el PLA es biodegradable en bastantes años, pero bueno, al menos es biodegradable, está hecho a base de maíces y lo levantamos del suelo para que no llegue la humedad y utilizamos ese cristal para proteger cuando regamos el jardín. Y aquí veis el proceso por el que creamos ese interface blando. Bueno, queríamos crear un elemento blando y no teníamos muy claro cómo íbamos a hacerlo. Esto es algo que se nos plantea todos los días en nuestra obra. Queremos hacer algo y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y tenemos que por el camino ir buscando las herramientas para resolverlo, ir aprendiendo nuevos programas para poder solucionarlo. Y bueno, este es nuestro día a día, ¿no? Aprender nuevos procedimientos para hacer esa cosa que nos imaginamos o en la que estamos pensando. Entonces, en este caso, de lo que tiré era de mis conocimientos en escultura, los conocimientos tradicionales en cómo hacer un molde. Pero
en vez de hacer el molde con escayola, con barro, lo que hicimos fue hacer el molde directamente en PLA. El proceso fue, hicimos el positivo, es decir, la forma de ese interface blando en 3D, y a partir de ese positivo sacamos el molde directamente en digital todo, en PLA, imprimimos el molde y quedamos ese interface blando, violeta que estáis viendo, en silicona. Aquí estáis viendo ya parte de la electrónica y los sensores montados en esa estructura. Lo que estáis viendo arriba del todo, esos ganchitos plateados, son los potenciómetros, que nos permite ajustar los sensores que veíais que en un primer momento en clorofila 3.0 eran tal cual potenciómetros. Aquí están integrados dentro de esa estructura. Aquí veis la electrónica que controla el wearable. Aquí parte del proceso de unos tentáculos que forman parte de unas plantas mecánicas que ahora veréis. Y aquí es parte del proceso de diseño del wearable, que como os decía, ese jardín finalmente tiene wearable que te permite sentir las plantas en la piel, sentir lo que las plantas están percibiendo a través de vibraciones de baja frecuencia en tu cuerpo, ¿no? Aquí es parte del proceso de construcción de ese wearable, y aquí tenemos la pieza final. Aquí ese interface blando y aquí un detalle del jardín. La electrónica. Y aquí veis el jardín. Bueno, como os decía antes, en este caso las plantas reales, las plantas biológicas, son las que controlan todo el jardín, y funciona de tal manera que tenemos 15 plantas conectadas a sensores en el jardín. Estas plantas recogen la información, estos sensores recogen la información de las plantas y lo envían a un servidor, a un ordenador que tenemos emplazado también ahí en una caja negra en el jardín. Y este ordenador lo que hace es procesar toda esa información de las plantas y devolverla al usuario, al público, a modo de feedback a través de movimientos en esas plantas blancas mecánicas que estáis viendo, esas plantas robóticas. Bueno, nos gusta llamarlas plantas cyborg. A través de esos movimientos, también movimientos en estos interfaces violetas que la gente puede coger en sus manos, sonidos, porque el jardín también es sonoro, y a través de, si te pudieras poner el traje, a través de esos movimientos y esas vibraciones que percibirías, ¿no? Dependiendo de lo que las plantas estén sintiendo. Y ahora os voy a poner un breve vídeo para que podáis ver todo esto en movimiento. Bueno, una vez más deciros que, al igual que en Symbiotic Interaction, en esta pieza son muy importantes los patrones, ¿no? Como podemos observar que a lo largo del día, de mañana a noche, las plantas cambian completamente su comportamiento, ¿no? Esta pieza estuvo instalada en Laboral Centro de Arte durante varios meses, en el hall, y justo enfrente de la pieza está el mostrador donde trabajan las personas allí que te atienden cuando entras en Laboral. Y nos decían que era impresionante como, por ejemplo, a las 3 de la tarde
las plantas estaban como locas. El jardín estaba súper activo, no paraban de emitir sonidos, de moverse los tentáculos. Entonces ellos, que estuvieron varios meses allí delante de las plantas, podían detectar estos patrones de las plantas, ¿no? A qué horas eran más activas o a qué horas eran menos activas. Y bueno, como anécdota, contaros que cuando estuvimos en Suecia con el proyecto que os contaba anteriormente, teníamos bastantes problemas porque las plantas a cierta hora de la tarde-noche se vuelven tan inactivas que prácticamente se duermen y ahí casi no podemos detectar nada de lo que ocurre con las plantas. Y esto nos pasó en Suecia a las 4 de la tarde, que teníamos una demostración del sensor y el sensor no funcionaba porque la planta estaba dormida, ¿no? Porque realmente se sincroniza con ese día-noche real. Y como en Suecia era invierno, pues a las 4 de la tarde ya era de noche. Y bueno, también contaros que cuando presentamos este trabajo en Laboral, vinieron las personas de varios investigadores de Flora Robótica de Copenhague a verlo, a ver los resultados, y nos contaban que, bueno, ellos son más de un campo más científico y entonces están acostumbrados a que sus investigaciones no sean tan, por decirlo de alguna manera, con sus propias palabras, tan locas como las nuestras en la práctica artística. Y entonces ellos decían que nunca se les hubiese ocurrido un experimento que hicieron tras nuestro paso por allí, por Copenhague, ¿no? Y es que lo que hicieron fue conectar una planta a un sensor, porque ellos tienen un sensor bastante parecido al nuestro, que mide variables muy similares. Entonces conectaron el sensor a una planta y la aislaron. La metieron en una habitación con la luz controlada, pero la planta, bueno, no tenía una ventana a la luz del día, sino que estaba en una habitación con la luz controlada. Y con el sensor enchufado en la planta, hicieron que cuando la planta pasara de X parámetro, se encendiera la luz artificial, o cuando pasara de otro parámetro, la luz se apagara. ¿Qué ocurrió? Que a lo largo de varias semanas la planta se había sincronizado con el día y la noche, con el día y la noche de fuera, si la planta saber lo que estaba ocurriendo dentro, ¿no? No sabemos en qué acabó esta investigación, si siguieron indagando a partir de esto, pero vamos, se parece súper interesante que la planta aislada haya conseguido sincronizarse con ese día y noche. Bien, ahora voy a pegar un salto en un poco la formalización de los proyectos, porque quería hablaros de este otro trabajo, que es ensayo y error del poshumano. En ese trabajo seguimos trabajando con la percepción, la sensorialidad, la idea de Fibor como ser humano amplificado, pero desde otro punto de vista. Y es que ensayo y error del poshumano es un trabajo que surge con una doble investigación. Por un lado, queríamos investigar acerca del paradigma de la escultura en la era de la fabricación digital y por otro lado, queríamos investigar acerca de ese cuerpo amplificado, ese Fibor. ¿Cómo será ese cuerpo del futuro, ¿no? Amplificado por la tecnología y por la biotecnología? Pero desde un punto de vista especulativo, no creando una interfaz, no creando algo que funcionara en este caso, sino creando imágenes especulativas acerca de ese posible Fibor. Entonces, bueno, nos presentamos a una convocatoria de investigación escultórica de Candás, un pueblecito que está aquí muy cerca de Gijón, en Asturias, y que tiene una beca de investigación escultórica anual. Nos la dieron y una vez más nos pusimos a trabajar en el proyecto. Para indagar acerca de ese futuro de la escultura, ese nuevo paradigma de la fabricación digital, lo que nos planteamos fue crear una impresora 3D que nos permitiera imprimir esculturas a escala humana. Entonces Alberto se puso a trabajar en el diseño y creación de esa impresora, mientras yo me puse a investigar en esa idea de Cibor, esa idea de cuerpo, buscando referentes y pensando cómo crear ese cuerpo amplificado. Y bueno, esta es parte del proceso de investigación. Ahí veis la impresora en construcción y aquí os voy a mostrar un vídeo muy rápido en el que veis
un timelapse de cómo creamos la impresora. Bueno, una vez teníamos la impresora funcionando, una vez teníamos la impresora hecha, nos planteamos cómo crear ese humano amplificado, qué forma iba a tener las figuras de ese humano amplificado. Bueno, llegamos a la idea, a la conclusión de que ese futuro poshumano nuestro queríamos que fuera no canónico, que fuera un ser posgenérico y que entonces estábamos buscando la solución de cómo formalizarlo, ¿no? Cómo técnicamente, cómo llevar a cabo esos modelos, cómo crear esos modelos escultóricos que íbamos a imprimir con nuestra máquina. Planteamos varias opciones, una de ellas fue, bueno, compramos modelos ya hechos en 3D, los empezamos a modificar. ¿Qué pasó? Que los modelos que nos encontrábamos por internet ya en 3D eran demasiado perfectos, no eran cuerpos humanos, ¿no? Y queríamos ese error humano de la carne. Entonces decidimos escanear a personas reales. En este caso optamos por escanear a un chico y a una chica en la misma pose para que al escanearlos en la misma pose, esto nos permitiera posteriormente, de manera digital, modificar estos cuerpos, incluso hibridar partes masculinas y femeninas, ¿no? Bueno, decir que para escanear utilizamos un escáner que es un escáner bastante económico, que se coloca en el iPad, porque no teníamos presupuesto para un escáner de mejor resolución. Esto nos trajo bastantes problemas porque nos pusimos a escanear y para tener algo medianamente decente no podíamos alejarnos mucho de la persona a escanear porque entonces salía todo completamente borroso. Entonces tuvimos que escanear por partes. Contamos con dos modelos que ahora vais a ver. Los modelos, bueno, son modelos que posan en clases de dibujos, entonces estaban acostumbrados a posar. Sin embargo, necesitábamos que estuvieran unos 20 minutos parados, pero muy parados, porque el mínimo balanceo a nosotros se les desenfocaba. Entonces les hicimos una especie de estructuras en las que apoyarse para poder así escanearlos. Bueno, vais a ver un vídeo rápido de cómo fue el proceso. Como veis, construíamos esas estructuras para que pudieran estarse lo más quietos posibles durante eso, unos más o menos 20 minutos cada una de las poses, porque tuvimos que escanearlos por partes pequeñitas y luego digitalmente unir todas estas partes para tener los modelos, después de mucho trabajo de postproducción. Vale, después de todo ese trabajo de postproducción, lo que conseguimos fueron estos modelos. Teníamos nuestro modelo aquí, el modelo femenino, y aquí el modelo masculino, más o menos en las mismas poses, y esta fue la base con la que empezar a trabajar, empezar a hacer esas modificaciones. Quizá este trabajo fue uno de los primeros trabajos en los que utilizamos la herramienta del 3D de esa forma más orgánica, porque hasta ahora eran formas más geométricas y entonces hubo partes en las que nos atascábamos, ¿no? Nos atascábamos y queríamos llegar a una forma, no sabíamos cómo llegar a esa forma, cómo solucionarla con el programa de 3D, entonces recurríamos a la parte más plástica, en este caso esa cosa blanca es plastilina, que está puesta sobre una cabeza tal cual impresa en 3D para intentar
aproximarnos a esa forma que luego queríamos conseguir con el 3D. O esta parte, que la parte amarilla en este caso es plastilina y lo que hicimos fue hacerla en plastilina, escanearla con el escáner en 3D y luego retocarla de nuevo en 3D en el ordenador. Bueno, estas veis la parte de la progresión. Bueno, tuvimos muchos problemas con la impresora 3D, como posiblemente os podáis imaginar. Al final los problemas no estaban tanto en crear la máquina, porque al final la máquina haces una pequeña, la escalas en grande. ¿Qué pasa? Que cuando la escalas en grande, los problemas están donde menos te los puedes esperar, como en el rollo de filamento. Teníamos un rollo de filamento de 10 kilos en el que, claro, o pesaba mucho, se atascaba, tuvimos que ponerle un motor al rollo de filamento para que no se nos atascara, luego el motor iba más rápido que el extrusor, se nos acumulaba el filamento, se volvía a atascar. Teníamos una camarita puesta para ver desde casa lo que iba pasando en el estudio, para sufrir, porque a las 10 de la noche la impresora se atascaba y no podíamos entrar porque no era nuestro estudio personal, sino que estábamos dentro del laboral, entonces no podíamos acceder por la noche. Bueno, fue bastante caótico la parte de impresión y al final eso, los problemas estaban en donde menos te lo esperas, que en este caso era el rollo de filamento, que lo compramos de 10 kilos para tener que cambiar durante menos tiempo, pero al final nos dio muchos problemas y llegamos a la conclusión de que sí, teníamos una máquina para imprimir a escala humana, pero al final tuvimos que hacer la impresión por partes y partes encajables entre sí, porque si no llegaba el día de la exposición y nosotros no teníamos escultura, porque había demasiados factores que provocaban que hubiera un fallo, ¿no? Como que se nos atascara el filamento, que se fuera la luz, que se nos atascara el extrusor después de tantos días imprimiendo. Eran demasiados los factores, entonces decidimos imprimir por partes, que al final hubiese valido una impresora bastante más pequeña. Pero bueno, aquí veis la parte del torso imprimiéndose, todos los andamios que teníamos que hacer. Este es el trabajo final, en el que veis que está esta doble escultura impresa y luego el resto de esculturas que diseñamos están exhibidas por medio de infografías que estaban en la sala expositiva. Bueno, decir que una vez más este ser poshumano, este ser amplificado por la tecnología, pues tiene mucho que ver con nuestras obras anteriores, porque nos inspiramos en las plantas, en cómo las plantas son mucho más sensibles a lo que ocurre en el exterior muchas veces que los humanos. Entonces, este ser poshumano es uno de tantos, ¿no? Que puede haber sido, está amplificado, hibridado con plantas y con partes mecánicas. Veis, si os fijáis en los pies, y también está hibridado entre hombre, mujer, como eran los modelos que teníamos, y es un ser posgenérico en el que el sexo es el mismo, porque, como digo, es un ser posgenérico. Bien, ahora quería hablaros rápidamente, no sé qué tiempo tengo, de este proyecto que hicimos el año pasado, en 2019. Las plantas también miran a las estrellas. Es un proyecto que nos encargó desde Matadero Madrid. En Matadero ya conocían nuestra trayectoria con las plantas y nos llamaron a nosotros y a 4 artistas más para hacer un proyecto en la plaza de Matadero. Bueno, el proyecto es el proyecto del proyecto, porque el problema que hay en Matadero, no sé si conocéis el espacio, está la plaza esta, y la plaza de Matadero tiene el problema de que en verano es un sitio que hace muchísimo calor, no hay ningún árbol ni nada, allí hay conciertos, pero de noche, porque por la tarde y a mediodía te derrites allí en Matadero, ¿no? Entonces, este Matadero querían hacer el espacio más habitable y que tuviera también esa relación con la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que es un espacio también reservado por patrimonio, no puedes hacer agujeros en el suelo, no puedes hacer un montón de cosas. Entonces se nos pusieron un montón de restricciones y el trabajo que planteamos finalmente fue crear una especie de esculturas enormes, ya veis ahí la escala humana,
esta especie de estrellas para, de algún modo, dejar que estas estrellas fueran invadidas por las plantas, por la naturaleza, y conectar las plantas que viven en estas grandes esculturas a sensores para de algún modo crear una especie de relación entre las personas que pueden visitar Matadero y las plantas y crear una relación entre estas personas y las plantas, ¿no? Percibiéndolas a través de movimientos, a través de sonidos muy sutiles que se mezclen también con los movimientos de la naturaleza, con los sonidos de la naturaleza y que proporcionen un espacio de sombra, de un espacio agradable y fresco donde estar en verano, ¿no? Aquí tenemos un vídeo en el que planteamos eso, una serie de esculturas a gran escala. Nos habíamos planteado imprimirlas también en 3D, en aluminio o cerámica, algún material que fuera resistente a estar a la intemperie. Ahí veis las plantas y en el interior de esas estrellas pues habría, en este caso, aquí esta especie de banco en el que te puedes sentar y percibir los sonidos de las plantas, esta especie de tentáculos que se moverían también dependiendo de lo que las plantas estuvieran percibiendo. Y aquí esta especie también de altavoces, el de los que saldría sonido. Planteábamos también para la calle de Matadero estos tentáculos que, bueno, tendrían el mismo funcionamiento, serían una especie de tentáculos a gran escala conectados a las plantas que se estarían moviendo dependiendo de lo que las plantas estuvieran percibiendo. Y también estos interfaces violetas. Como ves, es como una especie del hard de Blancsense a gran escala, ¿no? Y bueno, Matadero hizo el año pasado, el verano de 2019, hicieron una exposición con todos los proyectos que se habían generado en torno a esta problemática de la isla de calor que hay en el patio de Matadero. Y lo que hicimos nosotros fue simplificar la estrella, hacer una maqueta escalada, ahí veis una figura humana en negro, porque lo que queríamos mostrar en la exposición no era tanto el acabado final en esa escala, sino que ya teníamos maquetas más chiquititas en las que se veía el acabado final, sino queríamos hacer esa maqueta grande para mostrar el funcionamiento del sensor. Ahí las plantas están conectadas a sensores, en las pantallas del fondo se pueden ver las gráficas que van cambiando dependiendo de lo que las plantas están percibiendo. Y en el primer plano veis un interface que la gente podía tocar y percibir a través de él los cambios en las plantas. Aquí veis un detalle de la pantalla donde estábamos visualizando todas a tiempo real. Este es uno de los sensores que ideamos para esta pieza en Matadero. Y bueno, teníamos unas gafas de realidad virtual para poder ver mejor esa propuesta en el patio de Matadero, ¿no? Ya con un diseño más acabado, no un diseño simplificado que teníamos aquí de la maqueta, sino un diseño más acabado que visteis anteriormente de esas estrellas, esos tentáculos y esas interfaces que proponíamos para el patio. Si continuamos con las plantas, os quería mostrar muy brevemente este trabajo. Este es un trabajo que nos encargaron desde la Fundación Princesa de Asturias en 2019 porque dieron uno de los premios a dos científicas que investigan acerca de las plantas. Entonces, la Semana de los Premios en Asturias también tiene una serie de actos culturales y de la antigua fábrica de armas de Oviedo, que es un edificio así muy industrial y con mucho carácter, que estáis viendo ahí en el fondo. Se organiza con la Semana de los Premios una serie de actos culturales y donde intervienen artistas locales, internacionales, creando exposiciones y muestras que tengan algún enlace, algún link con los premios de ese año, ¿no? Entonces, ese año, como se había dado premios a dos científicas que investigan acerca de
de las plantas y bueno, cómo producir más oxígeno con las plantas y una serie de cosas, nos llamaron para crear un jardín, en este caso, pues parecido a The Plant Sense y parecido a lo que habíamos propuesto para Matadero Madrid, pero escalado a a la fábrica de armas, que en este caso fue un jardín de unos 300 metros cuadrados, donde una vez más lo que hicimos fue conectar sensores a las plantas y en este caso no estaban conectados entre sí, no actuaban como un gran cerebro como en el caso de PlantSense, sino que aquí cada uno de los sensores, cada uno de los objetos estaba conectado a una planta, ¿no? Si estabas en el jardín podías seguir los cables y podías ver cuál de las plantas estaba haciendo que ahí pasara algo. Aquí en el primer plano veis una especie de luciérnagas, nos gusta llamarlas así, que están conectadas a las plantas y que varían la intensidad de la luz y la frecuencia dependiendo de lo que la planta esté sintiendo. Luego también teníamos una serie de altavoces que emitían sonidos dependiendo de la planta a la que estuviera conectada, interface violetas una vez más y unos tentáculos, en este caso unas esculturas con un único tentáculo que se movía dependiendo de la planta a la que estuviera conectada. Aquí veis un primer plano de ese tentáculo y aquí una de las luciérnagas que os comentaba anteriormente. Y bueno, lo que se nos planteó en este jardín enorme también es que querían que tuviera una parte didáctica, ¿no? Querían que el público que iba a acudir se sensibilizara con las plantas. Entonces, ya que teníamos nuestro sensor, lo que hicimos fue crear una sección con 4 mesas de experimentos en las que las personas podían llevar su propia planta de casa. Había unas instrucciones bastante sencillas en las que te decían, conecta una parte del sensor a la tierra, conecta otra parte alrededor de una ramita, ajusta la planta y ya la puedes visualizar, ¿no? Entonces era muy interesante porque a la gente le hacía mucha ilusión y al mismo tiempo alucinaban cómo enchufaban su planta y podían ver en la pantalla esas variaciones, ¿no? De la planta que habían llevado de casa. Vale, ya para finalizar, quería hablaros del proyecto, del último proyecto que acabamos de finalizar, Alberto y yo, que es Beyond Human Perception. Pero antes de hablaros de ese proyecto, quería introduciros muy brevemente cómo surge. Y es que el año pasado, en 2019, en verano, nos invitan en la Oslo Met de la Universidad de Oslo, nos invitan a hacer una pequeña residencia artística de 3 semanas en las que nos dejan herramientas del laboratorio de inteligencia artificial. Bueno, en la Oslo Met tienen un proyecto muy interesante que se llama el FELT Project, Futures of Living Technologies, que fue dentro del marco del proyecto en el que fuimos invitados. Este FELT Project surge de la Facultad de Artes y de la Facultad de Informática. Juntos crean un laboratorio que lo llaman FELT Project y dentro de este laboratorio ahora están invitando a más artistas, pero fuimos los afortunados primeros artistas en desarrollar una residencia allí. Y nada, la residencia, como os decía, era muy cortita, entonces lo que querían era que hiciéramos un experimento. Y yo tenía muchas ganas de probar los cascos para la medición de ondas cerebrales. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un experimento colocando un casco que tenían allí a una persona y colocando uno de nuestros sensores en una planta, haciendo que la persona interactúe con la planta y viendo a ver qué pasa, ¿no? Era simplemente observar qué pasaba, por curiosidad. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que vimos que cuando algo pasaba en la planta, o sea, el pico de la planta se movía porque la persona la estaba tocando, cantando, incluso hablando con la planta, pues algo también pasaba en el cerebro humano y nos dejó bastante, nos alucinó esta reacción, ¿no? De que algo pasaba en la planta y algo pasaba en el humano. Entonces dijimos, bueno,
puede ser casualidad, ¿no? Que como veas que algo pasa en la curva de la planta porque la persona estaba observando lo que pasaba en la planta a tiempo real, pues entonces también te sorprendas tú y pase algo en el cerebro, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esto tenemos que ir un paso más allá, tenemos que continuar investigando acerca de esto. Y entonces fue como surge el proyecto que acabamos de finalizar ahora, que es Beyond Human Perception. Tuvimos la suerte de hacer este proyecto con una residencia IMAP, una residencia de la Red Europea de Centros que trabajan con arte y tecnología. Fue una residencia bastante peculiar porque en marzo de este año teníamos que haber ido a Croacia, a Dubrovnik, a desarrollar este trabajo durante 2 meses. Sin embargo, ya teníamos los billetes y la estancia y todo, y coincidió con el confinamiento. Entonces, desde Container, que es el centro de arte que aloja esta residencia, Container está en Croacia, pero aunque nosotros íbamos a ir perdón, Container está en Zagreb, nosotros íbamos a ir a Dubrovnik a un laboratorio de arte y ciencia que trabaja con Container, pero desde Zagreb, pues bueno, como no se pudo llevar a cabo este viaje y esta investigación, nos propusieron hacer la residencia de modo virtual. Fue una residencia bastante peculiar porque lo que teníamos eran reuniones semanales por Skype para hablar de nuestro progreso y además coincidió en las primeras semanas de confinamiento más estricto, en las que ni siquiera podíamos venir a nuestro estudio. Nosotros vivimos en Gijón a 10 minutos caminando del estudio, pero no podíamos venir al estudio a trabajar, teníamos que trabajar en casa. Entonces también se transformó ese modo de trabajo, porque nuestro trabajo suele ser mucho de ensayo y error. Tenemos impresoras 3D, entonces enseguida abocetamos algo, lo imprimimos, vemos, Buah, por aquí no, cambiamos esto, cambiamos lo otro, pero tuvimos que trabajar en casa durante bastantes semanas, entonces estuvimos trabajando en el ordenador, haciendo nuestros 3Ds, sin poder imprimir esas pruebas, modificando un poco por las nuevas circunstancias esos procesos de trabajo y creando esas estructuras. Bueno, creo que se me fue la olla y nos dije cuál era el objetivo principal de Beyond Human Perception, que después del experimento de Oslo, lo que queríamos era exponer las plantas y los humanos a un estímulo común, pero sin interacción entre ellos, para de algún modo medir qué pasaba en ambos seres o qué pasa en ambos seres cuando son expuestos, en este caso, a música en directo. Entonces, bueno, la música en directo tampoco podía ser posible por el confinamiento, entonces nos dedicamos a trabajar en esos objetos que iban a formar parte de esa acción. Es decir, los sensores para las plantas por un lado y los medidores de ondas cerebrales por otro lado para las personas. Esto que estáis viendo es el diseño de los sensores para los contenedores, para los sensores para las plantas. En este caso optamos por un diseño más orgánico, otra vez con 3D, ahí dentro va toda la electrónica. Aquí están los sensores ya acabados. Veis que aquí en el centro está uno de los sensores abierto en dos partes con imanes para poder ajustarlo o programarlo si hace falta. Ahí se ve el Arduino. Y por otro lado, el diseño de ese casco hecho en 3D para poder medir las ondas cerebrales. Bueno, en el casco, bueno, trabajamos una vez más con 3D, como podéis ver. En el casco sí que utilizamos una electrónica ya hecha, que está en código abierto, que se llama OpenBCI, para la medición de ondas EEG. Y diseñamos toda la estructura del casco donde integramos esa electrónica y bueno, creamos nuestros propios sensores para colocar en la cabeza porque los que tienen son así bastante duros y tienes que apretarlos con un imán y son bastante incómodos y utilizamos en este caso una espuma conductora que mojamos con una solución salina y la pegamos en la cabeza, la aproximamos en la cabeza y nos permite medir esta actividad cerebral. Y bueno, como veis antes, este es el resultado final.
y aquí en la parte de atrás de la chaqueta de la persona, pues ponemos la electrónica. Parece que está ahí pegada, pero lo que tiene son imanes, como veis anteriormente en Environment Dress, que nos permite por la parte de atrás de la chaqueta, pues adherir esa electrónica y para que le moleste lo menos posible a la persona durante la acción. Bueno, estuvimos trabajando un montón durante el confinamiento en casa en desarrollar, diseñar todas estas partes y cuando ya se pudo hacer reuniones de personas, fuimos a Laboral a grabar la acción con las plantas y con los humanos. Seguíamos teniendo las reuniones semanales con Container, pero bueno, como Laboral, nosotros vivimos aquí en Gijón y Laboral está en Gijón y está dentro de la red de centros de arte y tecnología de Europa, pues a Container le pareció genial que pudiéramos colaborar con ellos una vez más para llevar a cabo este proyecto. Y lo que hicimos fue buscar una serie de voluntarios. Buscamos grupos de 4 personas que se disponían a escuchar la música en directo, tocada por 3 músicos que estaban improvisando música, y nuestras 6 plantas que también estaban escuchando la música en directo. Bueno, esta fue la escenografía que montamos. Aquí podéis ver a las personas con los cascos puestos, con la electrónica a la espalda, los 3 músicos y nuestras plantas conectadas. Si os fijáis por ahí, se ven los contenedores blancos que llevan la electrónica. Y os voy a poner un breve vídeo. Perdón, os voy a explicar antes. Bueno, aquí este experimento fue muy interesante porque, bueno, nosotros teníamos la confianza o esperanza de que algo interesante pasara, pero hasta que pasó toda la acción no pudimos ver los datos porque nos dedicamos durante la acción a grabar los datos. Por un lado, grabábamos los datos de las personas con los cascos, ¿no?, enchufados, y por otro lado los datos de las plantas. Y todo ello es sincronizado con la música que estaban tocando los músicos. Es decir, grabábamos todos los datos con el tiempo en el que estábamos grabando para luego poder sincronizar, ¿no? Y poder ver lo que estaba pasando en una planta, lo que estaba pasando en una persona y poder compararlo. O sea, y al mismo tiempo también grabábamos la imagen fija para poder montar luego una videoinstalación con todos estos datos. ¿Qué hicimos después? Pues recogimos esos datos de plantas y de humanos y gracias a la transformada rápida de Fourier pudimos compararlos porque por un lado teníamos los datos de las plantas, que eran microvibraciones, por el otro lado los datos de los humanos, que eran esas ondas cerebrales, entonces eran datos muy diferentes entre sí. Entonces echamos mano de las matemáticas para poder comparar los datos entre sí y transformamos esos datos, una vez pasados por la transformada rápida de Fourier, hicimos nosotros nuestro propio algoritmo para poder visualizarlos. Visualizarlos en forma de unas esferas que vais a ver ahora en movimiento, ¿no? Entonces, ahora vais a ver en la pantalla un breve vídeo en el que vais a escuchar la música que se estaba tocando allí en directo y vais a ver la visualización de una planta y de un humano, ¿no? Uy, se me saltó el vídeo por algún motivo. Bueno, continúo. Bueno, como veis, aquí tengo un detalle. En la parte izquierda está la planta y en la parte derecha está el humano. Como veis antes en el vídeo, es bastante complicado saber cuál es la planta y cuál es el humano. De hecho, cuando nosotros estábamos editando,
muchas veces no sabíamos, o sea, si perdíamos el nombre del archivo, no sabíamos cuál era la planta y cuál era el humano, porque hay humanos que se parecen mucho a las plantas y plantas que se parecen mucho a los humanos. Y quizá una de las cosas más interesantes a las que llegamos con este proyecto es que a lo mejor no somos tan diferentes las plantas de los humanos, ¿no?